El día de hoy vamos a ver un tema bastante importante, las modalidades de contratación eficiente. El contenido que vamos a tener son primero los aspectos generales y las modalidades de contratación pública eficiente. ¿Cuál es el objetivo de esta videoconferencia? Conocer las diferentes modalidades de la contratación pública eficiente y su adecuada aplicación. Como primer punto vamos a ver los aspectos generales. Como ustedes ya tienen conocimiento, la vigencia de la Ley General de Contrataciones Públicas se da a partir del 22 de abril del 2025. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 24 de junio del 2024. Su reglamento se publicó el 22 de enero del 2025 y como tal empieza su vigencia el 22 de abril del 2025. ¿Cuáles son las fases de un proceso de contratación? Consta de 3 fases. Tenemos las actuaciones preparatorias, la selección y la ejecución contractual. Vamos a ver estas modalidades donde vamos a definir qué tipo de modalidad se va a utilizar a efectos de poder contratar en un procedimiento de selección es dentro de las actuaciones preparatorias. Justamente en la estrategia de contratación es que vamos a definir el uso de estas modalidades cuando se trate de procedimientos de selección. ¿Por qué? Porque los contratos menores también es una modalidad. Sin embargo, está fuera de los procedimientos de selección. Como podemos ver, las actuaciones preparatorias empiezan con la segmentación de las contrataciones y terminan con la elaboración de las bases. El cuadro multianual de necesidades no es parte ya de las actuaciones preparatorias. Como ya hemos visto, el cuadro multianual de necesidades es el producto de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Esta programación es uno de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento tiene 3 componentes: la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuyo resultado, cuyo producto es el cuadro multianual de necesidades. Como segundo componente tenemos la gestión de las adquisiciones y como tercer componente la gestión de la disposición de bienes. Entonces, ahora ya no tenemos, como en la anterior normativa, la planificación y actuaciones preparatorias como una de las fases de la contratación pública. Ahora netamente nos ceñimos a las actuaciones preparatorias, porque el insumo lo vamos a tener de un componente previo del decreto legislativo 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento. Una vez de que se segmentan las contrataciones, viene lo que es el anuncio de contratación futura y el requerimiento. Luego, para poder afinar nuestra estrategia de la contratación, ¿y por qué digo afinar? Porque en la estrategia de contratación vamos a definir el procedimiento de selección. Justamente nos va a apoyar a poder definir, a poder afinar esta estrategia, la interacción con el mercado y la información que nos brinde el área usuaria. Luego se aprueba el expediente de contratación, pero antes de aprobar el expediente de contratación vamos a designar a los evaluadores. Con la anterior normativa, primero se aprobaba el expediente de contratación y luego se designaba a los evaluadores. Sin embargo, con esta normativa, antes de la aprobación del expediente de contratación, vamos a designar a los evaluadores. Estos evaluadores pueden ser designados en cualquier momento, después de la segmentación de las contrataciones hasta antes de la aprobación del expediente de contratación. ¿Cuándo designo a un evaluador antes? Por ejemplo, cuando sea un bien, servicio u obra sofisticado, complejo, en el que yo requiera que el evaluador me apoye en el requerimiento, en la interacción con el mercado, en la estrategia de contratación. En esas circunstancias es que se va a definir o a designar a los evaluadores previamente. Sin embargo, en la mayoría de nuestras contrataciones, que valga la aclaración que así como en la anterior ley, la mayoría de las contrataciones eran las adjudicaciones simplificadas, ahora van a ser las licitaciones públicas abreviadas y los concursos públicos abreviados, la mayoría de los procedimientos de selección que se convoque. Entonces, normalmente no son
bienes complejos, bienes, servicios u obras complejos. Por lo tanto, se va a designar a los evaluadores justamente antes de la aprobación del expediente de contratación. Los evaluadores son los responsables de la elaboración de bases. En el caso del oficial de compra y el comité, son los que van a elaborar las bases. Y en el caso del jurado, la DEC elabora las bases y pide opinión a los miembros del jurado, a los expertos del jurado, para afinar y finalmente aprobar estas bases. Llamo aprobación en el tema de no de que necesite de un ente superior que apruebe las bases como sí teníamos en la anterior normativa, sino que entre los que están, más que aprobar, digamos, diremos que sea la aceptación de las bases que van a convocar. Entonces, esta es la tarea que van a hacer al elaborar las bases. Y con esto termina la fase de actuaciones preparatorias. Las bases son un insumo para dar inicio a la siguiente fase, que es la fase de selección, que va a empezar con la etapa de la convocatoria. Y ahora vamos a ver las modalidades de la contratación pública eficiente. Tenemos ciertas contrataciones o tipos de contrataciones que vamos a ver para poder realizar estas modalidades de la contratación pública eficiente. Tenemos 3 que sí se venían utilizando con la anterior norma y 3 que de alguna manera son nuevas dentro de la normativa de contrataciones. Sin embargo, por ejemplo, los contratos menores con la anterior normativa no estaban dentro del ámbito de aplicación de la ley. Cada entidad manejaba las contrataciones menores o iguales a 8 ITs como veía por conveniente. Sin embargo, ¿por qué se han incorporado a la normativa de contrataciones? Porque si ustedes revisan desde los años 2020 al 2024, entre la tercera y la cuarta parte de todas las contrataciones que se realiza a nivel nacional son contratos menores. Es por ello la importancia de considerar a los contratos menores con cierta regulación para que se adapten por la cantidad de monto en dinero que se maneja. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Ahora tenemos las compras por encargo, que también vamos a ver en cada uno de los casos, cuáles son las características, la compra centralizada, la compra corporativa, la compra pública de innovación y los acuerdos marco. El artículo 34 de la Ley General de Contrataciones Públicas nos establece que se consideran contratos menores a aquellos celebrados por las entidades contratantes cuyos montos sean iguales o inferiores a 8 UITs vigentes al momento de la contratación y que no requieren procedimientos de selección para su contratación. Si bien es cierto, los contratos menores no van a requerir un procedimiento de selección como tal, entonces, de todas maneras, tienen que regirse a ciertas circunstancias que se establecen en la normativa de contrataciones públicas. Asimismo, el artículo 3 de la Ley General de Contrataciones Públicas nos establece que la ley es aplicable para la contratación de bienes, servicios y obras siempre que las entidades contratantes asuman el pago con fondos públicos. Y también nos establece claramente que los contratos se rigen a esta ley. Ahora vamos a ver un poquito sobre cómo se determinan los requerimientos en los contratos menores. Mira, primero, el requerimiento va a dar inicio al proceso de contratación. No estamos hablando, por si acaso, a un procedimiento de selección, sino a un proceso de contratación. Los contratos menores también tienen un proceso de contratación. Es realizada en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras, como lo vimos hace un momento, considerando el principio del valor por dinero. Nosotros tenemos que considerar el principio del valor por dinero desde que se elabore el requerimiento, y no solo al elaborar el requerimiento, sino también al momento
de contratar al proveedor. Hablamos de elaborar el requerimiento en base al principio de valor por dinero. Esto quiere decir aplicar el trinomio de las 3 Es: eficiencia, eficacia, economía. Eficiencia es: estoy contratando los bienes, servicios y obras adecuados que necesito, que requiero. La eficacia: esos bienes, servicios y obras que estoy contratando están dando los resultados que yo necesito. Eso es lo que tenemos que averiguar. Y finalmente, la tercera E, que es la economía, no implica comprar lo más barato ni lo más caro. Es pagar el precio adecuado por el requerimiento. Y el valor por dinero, eso lo establece. El dinero no es el precio. El dinero se refiere al costo, y el costo engloba muchas más situaciones. Cuando hablamos de costo, hablamos no solamente, por ejemplo, del bien que se está comprando, sino de su mantenimiento, sus consumibles, operación, etcétera. Entonces, desde ahí el área usuaria tiene que pensar en elaborar su requerimiento considerando este principio del valor por dinero. Y al momento que se va a elegir, aquí muchos están mal utilizando este principio del valor por dinero. Yo he visto que en algunas entidades, por ejemplo, dicen, el proveedor A, la entidad ha pedido un bien X, por ejemplo, una casaca. Y el proveedor A pone una casaca adicionalmente con una capucha desmontable. No lo ha pedido la entidad, pero tiene una capucha. Y el otro no tiene una capucha, pero tiene costuras dobles, con refuerzo y una bolsa para guardar la casaca. Ninguna de esas situaciones se ha pedido. Pero ¿qué es lo que están haciendo en algunas entidades? A pesar de que cuesta más caro, dicen, en aplicación del principio del valor por dinero, voy a escoger la casaca con capucha porque es mejor para lo que yo quiero. A ver, para poder aplicar el principio del valor por dinero, en los procedimientos de selección no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque sí se cumplen las dos condiciones previas que deberían estar para la aplicación del valor por dinero. La primera es de que yo pueda hacer una comparación objetiva, una comparación no con situaciones subjetivas, una comparación que sea cuantificable. Eso de que es mejor para mi entidad o es de mejor calidad no existe. ¿Por qué? Porque si yo quería esas características, debí haberlas considerado desde el inicio en mi requerimiento. ¿Cómo el proveedor va a imaginarse qué es lo que va a valorar la entidad? Y el segundo punto justamente viene aquí, que la entidad tiene que preestablecer esas condiciones. ¿Qué significa preestablecer esas condiciones? Preestablecer esas condiciones significa que nosotros debemos dar por establecido o establecer en el requerimiento o en las bases, ya dejar las cosas claras, las reglas del juego claras. Yo no puedo dejar para que el proveedor piense o para que el proveedor imagine qué es lo que la entidad quiere valorar adicionalmente. Entonces, estos dos puntos son muy importantes para la aplicación del principio del valor por dinero. Entonces, recuerden, ese valor por dinero es no solamente ver el costo en el momento, sino el costo a lo largo de la vida útil del bien. O sea, incluido mantenimientos, consumibles, soporte técnico, operación, etcétera. Todo ello implica el valor por dinero. Ahora, también nos establece que el requerimiento debe permitir el acceso de los proveedores en condiciones de igualdad, sin obstaculizar la competencia o direccionar el proceso de contratación. Y aquí me lo dice clarito con todas las letras. No puedes direccionar. ¿Qué significa? No puede haber un solo proveedor o una sola marca. Tiene que haber pluralidad. Ahora, existen ciertas situaciones, como por ejemplo, si yo hiciera una compatibilización, que significa que yo hago un proceso para poder comprar una determinada marca. Esto ustedes lo pueden encontrar en la directiva número 1-2025-F/54.01, en la que van a encontrar la compatibilización, lo que con la anterior ley se llamaba la estandarización, porque con esta ley la estandarización es otra cosa totalmente diferente. Entonces, eso es lo que nosotros
tenemos que revisar, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, si bien es cierto, normalmente, y no digo que siempre sea así, el direccionamiento generalmente se da a partir de la parte técnica. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el área, quiero creer que por desconocimiento, ¿qué es lo que hace? Copia y pega un determinado requerimiento. Lo que tenemos que procurar es esa pluralidad, ¿sí? Esa pluralidad. Así que yo les recomiendo que al elaborar el requerimiento no consideren situaciones muy puntuales. Por ejemplo, podrían considerar, vamos a comprar un tanque y en el tanque vamos a considerar que es de 600 litros. No, no le pongamos 600 litros porque probablemente una determinada marca lo tenga solamente en 600 litros. De repente podríamos poner mínimo 600 litros si tengo un espacio suficiente. Ahora, podríamos poner rangos, tolerancias mínimos, máximos. Por ejemplo, 600 litros más menos 10 litros o 600 litros más menos 1%, qué sé yo, ustedes vean esas tolerancias. O podríamos poner entre 590 y 650 litros. Entonces, eso va a marcar un inicio para que nosotros podamos diversificar a los proveedores y podamos tener situaciones o bienes, servicios y obras sin direccionar. Eso es muy importante y eso generalmente parte del área usuaria. Se puede direccionar desde otros puntos de vista. Por ejemplo, yo quiero, no sé, por decir, en Piura se quiere comprar un cargador frontal. Plazo de entrega, 3 días calendario. O sea, normalmente el proveedor no tiene esos bienes, a menos que ya haya alguien que tenga esas condiciones, que ya lo tenga listo para entregar, ¿no? Entonces, esa situación es lo que me permite de repente, o me va a marcar el direccionamiento. Ustedes tienen que hacer requerimientos en los que haya la pluralidad de marcas y proveedores. Y finalmente, el requerimiento se formula de manera clara y objetiva. Al decir de manera clara, debemos aplicar el principio de transparencia, que todo el proceso de contratación pueda ser entendido por cualquiera de los actores de la contratación pública. En muchos casos, por ejemplo, ponemos el plazo de entrega será de 30 con letras y entre paréntesis 20 días calendario. Okay. ¿Qué vale ahí? ¿Lo que está en letras, lo que está en números? Cuando yo hacía esta pregunta, muchos me decían lo que está en letras. ¿Por qué? Ya no lo dice en la ley, pero está establecido en las bases estándar. Cuando el proveedor, cuando el postor consigne un monto en su oferta económica en letras y otro en números, lo que va a valer es lo que está en letras. ¿Puedo aplicar supletoriamente esto? No. ¿Por qué? Porque yo ya estoy poniendo una pauta para yo valorar algo que el proveedor me da a mí como entidad. Sin embargo, si yo considero algo como entidad, ¿qué tendría que considerar el proveedor? ¿Lo que está en letras, lo que está en números? Normalmente, si hay una situación así, no, ese requerimiento pues tendría que, si es que se convoca un procedimiento de selección, tendría que ser nulo. Y en un requerimiento de contratos menores también no se podría evaluar de alguna manera de forma clara realmente si el proveedor está ofertando lo que quiere la entidad. Y además que sea objetivo. El requerimiento tiene que ser objetivo. No podamos hablar de subjetividades. Algunos ponen que sea de buena calidad, que sea de marca de reconocido prestigio, que sea de una marca conocida en el mercado. No, no. Esas situaciones son subjetivas. Eso no sirve. Eso no podemos considerarlo en el requerimiento. Y finalmente, en lo no regulado, en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, las entidades contratantes pueden establecer los procedimientos necesarios para su contratación, así como las condiciones o mecanismos que garanticen la transparencia, valor por dinero, simplificación y celeridad en su trámite, señores. Miren, si bien es cierto, las contrataciones menores ahora están dentro del ámbito de la ley de contrataciones, solamente hay 4 artículos que la regulan, del 226 al 229. Y bueno, en algunos casos dice, por ejemplo, en el caso del pago vas a aplicar el tal artículo, en el caso de la conformidad vas a aplicar tal artículo, pero no hay mucho más.
Claro, en la elaboración del requerimiento también, como vamos a ver, nos establece qué artículos vamos a aplicar, pero no hay más que eso, señores, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es importante que las entidades determinen su directiva interna, justamente para formalizar todas estas situaciones que no están establecidas dentro de los contratos menores. Por eso es importante que hagan sus directivas para contratos menores. Sin embargo, yo he leído directivas que son mucho más engorrosas que la propia norma. Miren lo que me dice, haz tu directiva, establece tu procedimiento, pero que haya simplificación y celeridad. También transparencia y valor por dinero, pero simplificación y celeridad. ¿Por qué consideramos procedimientos tan engorrosos? Miren, hace unas semanas coticé para una entidad y ¿saben qué? Me pedían que todas las hojas estén foliadas. Me pasaron. Luego, no lo decía, sin embargo, me decían que debajo de mi firma tiene que estar mi nombre, pero si el nombre está en la cotización, ¿es necesario que se pongan todas estas consideraciones? Yo creo que no. Uno, y todas las hojas tienen que estar visadas. A pesar de que su directiva no lo decía. Yo reclamé y le dije, tu directiva no dice eso. No, es que estamos haciendo eso en logística porque queremos un control efectivo. A ver, se estaban inventando procedimientos y eso no es dable. Se estaban inventando procedimientos y volviendo más engorrosa esta contratación. Si ni las propias bases estándar actualmente piden que las ofertas estén visadas en todas sus hojas, ya no lo pide. Lean, por favor, la parte de la sección general. En las bases estándar, lo único que me pide ahora es la foliación y la firma en ciertos documentos como formatos, declaraciones juradas, etcétera. Ya no me pide que todos los documentos estén visados. Entonces, vayamos de la mano con la normativa. Aún más que la propia norma me dice, cuando tú hagas tus procedimientos internos necesarios, o sea, la directiva interna para contratos menores, aplica la simplificación y celeridad en el trámite, entre otros aspectos. Vamos con la primera pregunta. ¿Es necesario que el requerimiento, por favor, Carolina, si me apoyas? Gracias. Lanzamos la primera votación. ¿Es necesario que el requerimiento esté previsto en el cuadro multianual de necesidades para su contratación? A, sí, pero solo en los requerimientos que van a convocarse a través de un procedimiento de selección. B, sí, pero solo en los requerimientos de contratos menores. C, sí, en todos los casos. O D, no es necesario que esté previsto en el cuadro multianual de necesidades, basta con que se encuentre en el plan anual de contrataciones. Los invitamos a participar y quiero recordarles cualquier duda o consulta que quieran hacer a la ingeniera Tello, ingresarla por la opción preguntas y respuestas, question and answer. Estimado William, la PPT sí está avanzando. En este momento estamos en la pregunta número 1, por eso está detenida. Muy bien, unos segundos adicionales. Manuel Serra nos dice alternativa C. Vamos a ver por el chat. Bien, voy cerrando esta primera votación. Por el chat nos dicen alternativa C. Y ganadora tenemos, sí, la alternativa C con un 69%, un 16% nos ha dicho la D, un 11% la A y un último 4% la B. Ingeniera Carretello, sus comentarios, por favor. Muchas gracias, Carolina. Efectivamente, la mayoría ha dado la respuesta correcta. Es necesario que el requerimiento esté previsto en el cuadro multianual de necesidades para su contratación, sí, en todos los casos. No es solamente para procedimientos de selección, no es solo para contratos menores. ¿Basta con que se encuentre en el PAC? No. Más bien, ahora no hay la obligatoriedad de que esté en el PAC. Si estuvo en el PAC inicial, genial, en buena hora.
pero si no estuvo en el cuadro, en el plan anual de contrataciones inicial, ya no lo voy a poder incluir, lo voy a convocar como un no programado. Pero básico, tiene que estar en el cuadro multianual de necesidades aprobado. Señores, si ustedes compran un lapicero o compran un avión, todo, absolutamente todo, tiene que estar en el cuadro multianual de necesidades. La respuesta correcta es la C. Vamos a ver entonces cómo se tramitan los contratos menores. El área usuaria elabora el requerimiento de conformidad con el artículo 46 de la ley bajo un enfoque de valor por dinero y lo remite a la DEC. Miren, desde inicio ya me están diciendo que el área usuaria tiene que aplicar el valor por dinero. Yo soy una convencida de que no existe una mala calidad o una buena calidad. Sencillamente existe una calidad inadecuada. Por ejemplo, si en un hospital hay una persona que tiene que estar o tiene que hacer la limpieza de los servicios higiénicos, y quisiera que me respondan por el chat, por favor, ¿es suficiente con el que yo le dé unos guantes quirúrgicos para que haga la limpieza de los servicios higiénicos? No, definitivamente no. Y no es porque sea de mala calidad. ¿Los guantes quirúrgicos son de mala calidad? No. A ver, ¿qué tipo de guantes va a necesitar esa persona? Probablemente sean unos guantes calibre 35 con refuerzo corrugado en las puntas. Por lo menos, solamente hablemos de guantes, no obviamente de otros implementos que tiene que tener. ¿Okay? Van a ser esos guantes de calibre 35 reforzados con corrugado. Ahora, no es porque sea de mala calidad el guante quirúrgico, sencillamente es una calidad inadecuada. ¿Inadecuada para qué? Para ese trabajo que va a hacer. Ahora, ¿qué pasa si es que yo le doy a una enfermera un guante calibre 35 con refuerzo corrugado para que ponga una vacuna? ¿Será adecuado? Definitivamente no va a ser adecuado. ¿Por qué? Porque la enfermera va a necesitar un guante quirúrgico. Y ven cómo no es porque alguno sea de buena o mala calidad, sencillamente que no se puede trabajar con la calidad inadecuada. Por eso es importante que las áreas usuarias hagan su requerimiento con la calidad que requieren para cubrir su necesidad. Eso es el enfoque del valor por dinero, eficiencia, eficacia y economía. Hace su requerimiento y lo va a remitir a la DEC. Además, el requerimiento incluye las cláusulas señaladas en el artículo 60 de la ley. ¿Cuáles son las cláusulas en el artículo 60 de la ley? Y aquí sí quiero irme un poquito porque quiero mostrarles lo que está establecido explícitamente en la normativa. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Son 5 cláusulas. Y estamos hablando de contratos menores, no estamos hablando de procedimientos de selección, que ese es otro tema. Me dice, garantías, cláusula anticorrupción y antisoborno, solución de controversias, resolución de contrato por incumplimiento y gestión de riesgos. La actual normativa no me dice no apliques esto o sí aplica esto. Por lo tanto, actualmente sí debería considerarse la gestión de riesgo en los contratos menores. Actualmente. ¿Okay? Sí, efectivamente, Iris, tu pregunta cae a pelo. Hay garantías para los contratos menores. A ver, momentito, si la norma dice que la garantía de fiel cumplimiento es para contrataciones que superen las 50 OITs. Estamos hablando de menos de 8 OITs. Sí, pero también les voy a mostrar otra situación bastante interesante del proyecto. Todavía, obviamente, no está todavía no está en vigencia este proyecto, pero se publicó el decreto supremo, perdón, no tengo el nombre del número del decreto supremo, pero es el proyecto que va a modificar el reglamento de la ley de contrataciones públicas. A ver, un segundito. Vamos a ver.
Y en compras menores también va a haber garantías. Un momentito. Justamente va en la modificación. Un segundito. Un momentito, por favor. Cierro el procedimiento, un segundo. Por aquí estaba. Ok, requerimientos en contratos menores. Justamente el artículo 227. Yo estaba buscando el 226, por eso no lo encontré. Mire, el artículo 227 dice, con la actual norma, el 227, hablamos de contratos menores. En la actual norma nos dice el requerimiento de contratos menores. Al elaborar el requerimiento de contratos menores, tenemos que incluir las cláusulas señaladas en el artículo 60 de la ley. Y como ya hemos visto, ¿cuáles son las cláusulas señaladas en el artículo 60 de la ley? Justamente estas 5. No me hace excepción a ninguna. Y muchos decían, pero espérate, garantías es para mayores a 50 UITs. Sin embargo, también hay garantías por pagos adelantados. Y aquí se establece que sí pueden haber pagos adelantados. Pero cuidado, no es por capricho del proveedor, sino por cuando sea condición de mercado. Entonces, aquí vamos a ver, en el proyecto de modificación se habla, el requerimiento incluye las cláusulas señaladas en los literales B, C y D del artículo 60. Ya no me establece que vamos a utilizar las 5 cláusulas. Solamente me establece B, C y D. Pero esto va a entrar en vigencia cuando se modifique el reglamento. Por ahora, los contratos menores, porque no hay otra disposición, no lo dice el actual reglamento, tendría que considerar la cláusula de gestión de riesgos. Por ahora, cuando entre en vigencia esta modificación, si es que entra en vigencia como está establecido, ya no tendríamos que considerar la gestión de riesgos en contratos menores, por un lado. Y por otro lado, también nos establece que cuando la entidad contratante prevea el pago anticipado, de acuerdo con el numeral 67.2 del artículo 67 de la ley y el numeral 145.2 del artículo 145, el requerimiento incluye la cláusula señalada en el literal A del artículo 60. Cuando haya pagos por adelantado, pero si ustedes revisan el artículo 67 y el 145, entonces van a revisar que efectivamente hay condiciones. Cuando sea condición de mercado, se puede hacer un pago por adelantado, sí, ante la presentación de una garantía que podría ser una carta fianza financiera o un contrato de seguro. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a verificar. Entonces, pero nuevamente insisto, por ahora, mientras no siga vigente el actual reglamento, yo tendría que incluir por lo menos esas 4 cláusulas que están señaladas en el artículo 60 de la ley, incluyendo la gestión de riesgos por ahora. La necesidad contenida en el requerimiento debe estar incluida en el cuadro multianual de necesidades aprobado para el ejercicio fiscal y sus modificatorias. Respondían también, oye, ¿qué pasa si en mi entidad no tienen cuadro
cuadro multianual de necesidades. No, o sea, si no tienes cuadro multianual, no podrías hacer un requerimiento. Es obligatorio. Muchos dicen, oye, pero mi entidad no trabaja con el CIAF, ni con el SIGA, ¿cómo hago? No hay problema. Igual, aunque sea en un cuadro, en una hoja Excel, hagan su cuadro de multianual de necesidades, pero tienen que elaborar este documento. Actualmente es la directiva número 7-2025-F/54.01. El cuadro multianual de necesidades es otra cosa totalmente diferente al cuadro comparativo. Entonces, el requerimiento tiene que estar incluido en el cuadro multianual de necesidades aprobado para el ejercicio fiscal y sus modificatorias. Nos hablaba, ya vimos las pautas del artículo 60. Ahora vamos a ver qué nos establece el artículo 46 de la ley. ¿Qué debe contener? Aquí he hecho un pequeño resumen porque son otras varias condiciones, requisitos que debe contener el requerimiento, pero estamos considerando aquí lo más importante. Al elaborar el requerimiento se inicia la identificación y evaluación de riesgos asociados al proceso de contratación, así como su asignación a alguna de las partes, lo cual sirve de insumo para la elaboración de la estrategia de contratación. Entonces, recuerden que mientras no salga la modificación, todavía los contratos menores tienen que tener la gestión de riesgos. Incluye lo previsto en leyes, reglamentos, normas metrológicas y normas técnicas de naturaleza obligatoria vinculadas con el objeto de la contratación. Puede incluir disposiciones previstas en normas técnicas de carácter voluntario siempre que se sustente en la estrategia de contratación. Por ejemplo, en el caso de las municipalidades que ejecutan obras por administración directa, la mayoría de materiales de construcción se rigen a una norma técnica. Desde un par de zapatos que vamos a comprar, por ejemplo, los zapatos punta de acero, se rigen a una norma técnica. Y estas normas técnicas tienen que estar consideradas dentro del requerimiento. ¿Sí? Luego tenemos, el objeto del requerimiento se determina en función a la naturaleza de la contratación. En el caso de contrataciones que involucren diversos tipos de prestaciones, el objeto se determina en función a la prestación que represente el mayor costo, siempre que no desvirtúe la naturaleza de la contratación. ¿Y por qué hablamos de esto? Principalmente, a ver, muchas veces las áreas usuarias disfrazan sus requerimientos, convocan bienes como servicios, servicios como obras, etc. Por ejemplo, en una entidad yo les pregunté, les dije, esto no corresponde a un bien, a todas luces es un servicio. Y me dijeron, es que no tengo dinero en ese clasificador, por eso lo estoy lanzando de esa forma. No, señores, eso es incorrecto. No disfracen requerimientos. Yo no les voy a decir que todo toda contratación va a ser un bien o un servicio. A ver, por ejemplo, si yo solicito que instalen el cielo raso, ¿será un bien o un servicio? Depende. A ver, vamos a ver, si es que, por ejemplo, tenemos un bien, perdón, un ambiente que está nuevo, pero que solamente falta que instalen el cielo raso, lo más probable es que ahí sean bienes. ¿Por qué? Porque el proveedor va a tener que poner las baldosas, las estructuras de aluminio, la fibra de vidrio, los alambres, los tornillos, el pegamento. Entonces, la mano de obra va a costar menos. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una instalación, perdón, claro, un servicio de instalación de cielo raso, pero un cielo raso que ya existe, que de repente está un poco deteriorado? ¿Qué tiene que hacer el proveedor? Retirar las baldosas, arreglarlas, las que sirvan, volverlas a poner y reponer las que no sirvan. Entonces, probablemente ese sí sea un servicio. Por eso les digo, yo no les voy a decir que esto es un bien o es un servicio o es una obra. Ustedes tienen que analizar. Lo único que tienen que ver es que el objeto se determina en función a la prestación que represente el mayor costo y no pueden disfrazar requerimientos. ¿Qué consideraciones además tenemos establecidas en el artículo 46? En el caso de bienes y obras, se evalúa la necesidad de contar con prestaciones accesorias, como el mantenimiento y la operación, considerando el ciclo de vida del activo. No incluye exigencias desproporcionadas e innecesarias
que limiten la concurrencia, ni hace referencia a procedencia, fabricante, marca, patente, origen o tipos de producción, ni descripción que oriente la contratación hacia ellos, salvo que se haya aprobado el proceso de compatibilización del requerimiento. Entonces, esto implica que no podemos orientar. Básicamente, con esto estaríamos direccionando. Muchas áreas usuarias por desconocimiento buscan en Internet qué es lo que quieren, borran la marca, borran el modelo, copian y pegan las características. No, porque si bien es cierto, no están poniendo la marca, no están poniendo el modelo, pero la descripción que están dando está orientando a la contratación y eso está prohibido. ¿Cierto? Salvo que haya, como les dije hace un momento, el proceso de compatibilización correspondiente. Ahora, la DEC, o sea, logística, la dependencia encargada de las contrataciones, verifica si el requerimiento se encuentra incluido en una ficha de homologación vigente o en una ficha técnica vigente. Entonces, aquí, señores, esta es una tarea de la DEC de acuerdo a la normativa. Sin embargo, yo les sugiero que este trabajo lo hagan en coordinación con el área usuaria, porque en las fichas de homologación y en las fichas técnicas hay mucha terminología muy técnica. Y aquí probablemente logística no conozca. Por eso es fundamental el apoyo que le tiene que dar el área usuaria. Además, la DEC, logística, va a verificar que el requerimiento cumpla con las disposiciones de la ley y del reglamento. Ya lo decía, y no solamente es para procedimientos de selección, sino también para contratos menores. El artículo 20 del reglamento establece que la parte técnica del requerimiento de quién es responsabilidad del área usuaria. La parte normativa del requerimiento de quién es responsabilidad de la DEC, la dependencia encargada de las contrataciones. Entonces, es la DEC quien tiene que revisar esos puntos. Por ejemplo, a ver, si el área usuaria ha puesto el plazo de entrega es de 20 días hábiles contados desde el suscrito el contrato. Logística o la DEC no le va a observar que sean 20, 30, 40 días, no, eso es necesidad del área usuaria. Lo que va a observar logística es, momentito, los plazos en ejecución contractual se cuentan en días calendario. 1 y 2, no es desde el día de suscrito el contrato, es desde el día siguiente de suscrito el contrato. Esa parte normativa, junto con los requisitos de calificación, es el punto fundamental que va a revisar la DEC. Algunos dicen, no, pero es contrato menor, no se requiere requisitos de calificación, y no es así. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes requieren un servicio de voladura de roca por 40,000 soles? ¿Requiere o no requiere los requisitos de calificación de capacidad legal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Requiere o no requiere? Claro que sí, no importa si yo voy a contratar voladura de roca por 5,000 soles o por 5 millones de soles, requiero la autorización de SUCAMEC y ese es un requisito de calificación de capacidad legal. Entonces no me vengan a decir que los contratos menores no tienen requisitos de calificación. Va a depender, claro que los tienen, y principalmente el de capacidad legal de corresponder. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tiene que verificar logística, incluso en contratos menores. Ahora, en cuanto a la interacción con el mercado, aquí, si bien es cierto, todavía el uso de la Pladicop para contratos menores no es obligatorio, pero va a llegar un determinado momento en el que sí va a ser obligatorio. Es más, ya estamos a puertas de terminar el año. Tal vez la recomendación sería que si es que no están utilizando la Pladicop, terminen este año utilizando el sistema que vienen utilizando. Sin embargo, ustedes saben que en enero y febrero principalmente las contrataciones bajan. Aprovechen ese tiempo para conocer la Pladicop, para entrenarse en la Pladicop de contratos menores y a partir de enero del próximo año empiecen a utilizar, porque va a llegar un momento en que la DGA va a decir es obligatorio el uso de la Pladicop para todas las entidades. Y en ese momento recién nos vamos a tratar de poner las pilas y tratar y querer de hacer algo. Por eso es mejor que a partir de enero, como máximo, ya empiecen ustedes voluntariamente a utilizar la Pladicop para que cuando venga la obligatoriedad, ustedes ya se encuentren preparados. Entonces, la interacción con el mercado la vamos a ver desde el punto de vista de la ley con el uso de la Pladicop de contratos menores. El requerimiento
es formulado por el área usuaria en coordinación con la DEC y se registra en la Pladicop. Ya de frente va a estar el requerimiento registrado en la Pladicop. La DEC, la dependencia encargada de las contrataciones, logística, a través de la Pladicop va a solicitar y recibir cotizaciones de proveedores que cuenten con el RNP y pertenezcan al rubro objeto de la contratación. Una vez que los proveedores han presentado sus cotizaciones, la DEC va a seleccionar la oferta que cumpla con el requerimiento conforme al principio del valor por dinero. Insisto, esto no se trata de decir, esto es más caro, pero me conviene porque es mejor, es una mejor marca. No, eso no es valor por dinero, por favor. Una vez que han elegido la oferta que cumpla con el requerimiento, luego se gestiona la certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestaria. Certificación de crédito presupuestario si es que vamos a pagar dentro del ejercicio presupuestario. Previsión presupuestaria si es que vamos a pagar después, a años posteriores, en ejercicios presupuestales siguientes. El contrato menor se perfecciona con la notificación de la orden de compra u orden de servicio al proveedor seleccionado a través de la Pladicop. Pero si mi ejecución supera el año fiscal, por ejemplo, yo tengo 5 entregas cada mes y voy a terminar en febrero, termino el próximo año. Por lo tanto, supera el ejercicio fiscal y tengo que suscribir un contrato. No puede ser ya solamente con una orden de compra o una orden de servicio. Entonces, también este contrato se tiene que publicar en la Pladicop. Entonces, todo, básicamente desde la formulación del requerimiento hasta lo que es la publicación del contrato en una primera etapa, tiene que estar en la Pladicop. Para poder utilizar la Pladicop, tenemos que tener el usuario con el rol de operador de contratos menores, registros de órdenes y convenios, que antes se llamaba operador de órdenes de compras y servicios y convenios de colaboración. Aquí les dejo el enlace, https prot6.cac.gov.pe/out-medio entidad/ es el enlace para que ustedes puedan ingresar a la Pladicop. Antes de utilizar la Pladicop es importante que tienen que darle un check en la casilla de las políticas de privacidad y protección de datos personales y los términos y condiciones generales de uso. De todas maneras, es no solamente darle un check, es importante que lean qué es lo que dice este punto. Asimismo, la 13ª disposición final complementaria establece la integración de la Pladicop con los bloques básicos para la interoperabilidad. Los responsables de las herramientas digitales que forman parte de la Pladicop, según corresponda y de forma progresiva, van a integrar la Pladicop con los bloques básicos para la interoperabilidad técnica. Si bien es cierto, todavía no están todos los bloques establecidos, porque si ustedes leen todo el reglamento, toda la ley, hay muchas situaciones que se establece que inclusive las notificaciones van a ser por la Pladicop, pero en tanto no se implementen estas funcionalidades, vamos a seguir haciéndolo de la forma tradicional. Por ejemplo, en un procedimiento de selección para resolver un contrato, por ahora se tiene que hacer mediante carta notarial. Cuando se implemente esta funcionalidad en la Pladicop, ya no va a ser con carta notarial, se va a notificar a través de la Pladicop. Ahora vamos a ver la ejecución contractual en los contratos menores. Los contratos menores no están exentos de modificaciones. ¿Se puede hacer modificaciones? Claro que sí. Las partes pueden acordar modificaciones al contrato menor siempre que las mismas permitan alcanzar su finalidad de manera oportuna y eficiente y no aumenten el monto ni desnaturalicen el requerimiento. La modificación se va a perfeccionar mediante un acta suscrita por ambas partes que se registre en la Pladicop. Fíjense que aquí no hablamos de adenda, hablamos de un acta. ¿Okay? En cambio, en el caso de los procedimientos de selección, tampoco es necesario una adenda en el caso de adicionales reducciones y ampliaciones de plazo. Basta con la publicación de la resolución en la Pladicop. En el caso de modificaciones sucedidas después del perfeccionamiento del contrato que no sean imputables a las partes u otras, como por ejemplo las mejoras en bienes y servicios y lo establecido en los contratos de ingeniería de uso internacional, esos sí necesitan adenda. Entonces, aquí no se necesita una adenda,
es suficiente con un acta suscrita por ambas partes. Pongámosle así, ¿no? ¿Qué va a hacer? Y le da usted clic a guardar y mostrar. Rosa, por favor, si puedes apagar tu micro. Rosa Rodríguez. Y gracias. Carolina, por favor, si me puedes apoyar con la pregunta número 2. Sí, lanzamos la segunda votación. Las disculpas del caso por ese lapsus. Considerando que los contratos... Un momento. Considerando que los contratos menores se encuentran bajo el ámbito de la Ley número 32.069 y su reglamento, se debe aplicar la fórmula de penalidad por mora establecida en el artículo 120 del reglamento de la Ley número 32.069. ¿Verdadero o falso? Los invitamos a participar. Y les quiero recordar las diapositivas, se las vamos a pasar por el chat una vez finalizada la parte teórica. Y cualquier duda o consulta, por lo que sean preguntas y respuestas, question and answer, por favor. Muy bien, voy a dar por finalizada esta votación y comparto los resultados con un 94%, nos dice verdadero, un 6% falso. Genera Carletello, sus comentarios, por favor. Ingeniera Tello, su micrófono está apagado. Participantes, por favor, les pedimos un minuto. Parece que la ingeniera Tello está teniendo unos pequeños inconvenientes con su red. Estamos regresando en breve. María Guamansi, las PPTs las colgamos al final porque a veces se da una pequeña actualización. Nos ha pasado que los mismos ponentes nos indican que están actualizando un dato. Muy pocas veces, pero se ha dado. Por ese motivo no la subimos desde antes de la vídeo, porque si se da esto, tendríamos que estar actualizando. Entonces, preferimos ya confirmar al final. No te preocupes. Ingeniera Tello, la tenemos nuevamente con nosotros. Le indicaba un 94% nos dice verdadero, un 6% falso. Sus comentarios, por favor. Su micrófono está apagado, ingeniero Tello. En esta pregunta, la mayoría ha respondido de forma errada. ¿Y por qué? Les voy a explicar el por qué. Estamos hablando de considerando que los contratos menores se encuentran bajo el ámbito de la ley actual, se debe, ojo, se debe aplicar la fórmula. No, no se debe. No se debe. Y les voy a explicar por qué. No se debe. ¿Se puede aplicar? Sí, no se debe. ¿Por qué? La respuesta justamente está aquí. Si no me equivoco, está en el artículo 228 del reglamento. Nos dice las penalidades en contratos menores. La entidad contratante puede establecer penalidades en el contrato menor. O sea, ¿qué quiere decir? Inclusive podría establecer una fórmula diferente. Claro que sí. No tiene que establecer, no tiene que aplicar. No tiene que aplicar. Y aquí, ojo, les estoy poniendo, ¿se debe aplicar la fórmula de penalidad? No, porque la propia norma nos dice, puedes establecer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una entidad no tiene una directiva de contratos menores y en su requerimiento no ha establecido la penalidad por mora? ¿Podría aplicarle penalidad por mora? No, señores, no podría aplicarle la penalidad por mora, porque no está establecido. Y como vimos diapositivas anteriores, textualmente, ¿qué dice la normativa? En lo no regulado en el reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas, entidades contratantes
pueden establecer los procedimientos necesarios. O sea, si no está, pues no podríamos aplicar algo diciendo voy a aplicar supletoriamente la ley. No. ¿Por qué? Porque justamente aquí nos dice, para contratos menores vas a aplicar esto, esto, esto. Lo demás tú establécelo, tu entidad. Ahora, que yo podría establecer lo mismo que está en la ley, claro que sí, pero no debo. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, ¿puede establecer penalidades? Sí. La suma de la aplicación de la penalidad por mora y de otras penalidades no puede exceder el 10% del monto del entregable correspondiente. Con la anterior normativa, se podía aplicar hasta el 20% de penalidades, 10 por mora y 10 por otras penalidades, hasta el 20%. Pero ahora, con esta normativa, no. Sumadas las dos penalidades, máximo dan el 10%. Gracias, Odón. Efectivamente, artículo 229. Se me pasó un artículo. Les he pasado dos archivos que tiene un requerimiento de bienes para contratos menores y un requerimiento de servicios en general para contratos menores. Es una adaptación que he realizado en base a las bases estándar. Sin embargo, por favor, revísenlo y mejoren este archivo. Inclusive en este archivo yo estoy considerando todavía la gestión de riesgos, porque con la actual normativa todavía no nos han dicho saca la gestión de riesgos. Me dice aplica el artículo 60 y en el artículo 60 está la gestión de riesgos. Ya cuando se modifique nos dice no vas a aplicar la gestión de riesgos, recién ahí podría sacar de los contratos menores esta gestión de riesgos. Ahí están los dos archivos que les he enviado para que ustedes puedan compartirlo. Ahora, ¿existen sanciones en los contratos menores? Sí, señores. Ahora, proveedores. Yo sé que aquí también en la capacitación hay proveedores. Mucho cuidado. Si ustedes van a cotizar a una entidad, sean conscientes que tienen que hacer esa cotización con la seguridad de que si ganan, tienen que atender. Porque si ustedes no atienden, ya no es como antes. ¿Qué pasaba antes? Simplemente el proveedor muchas veces decía, ya no tengo stock, o sabes que ya no voy a poder atenderte, anúlame la orden de compra. No, señores. Lo que corresponde es resolver el contrato menor, ya sea por un contrato, una orden de servicio, una orden de compra, pero ahora sí se va a sancionar. Si tú eres proveedor y no atiendes y haces que se te resuelva el contrato, te pueden denunciar ante el Tribunal de Contrataciones Públicas y el tribunal te puede sancionar. Entonces, ¿qué pasa si la institución no tiene presupuesto para pagar un contrato anual? Efectivamente, para que ustedes tengan, no haya fraccionamiento, en el artículo de fraccionamiento no recuerdo exactamente qué número de artículo es, pero se establece puntualmente que solamente yo puedo decir que no hay presupuesto con un informe de la oficina de presupuesto o la que haga sus veces. Entonces, ahora las oficinas de planificación, presupuesto o como se llamen en cada entidad, tienen que elaborar el informe si es que no hay presupuesto. No es simplemente con que me digan, ve a ver al CIAF y consígnalo, ¿no es cierto? Ahora, con los contratos, vamos a ver esto cuando veamos la resolución de contratos, José. Entonces, ¿qué se puede sancionar en contratos menores? Solamente es aplicable las siguientes infracciones, no todas las infracciones, ¿ah? Por ejemplo, la ABC no se aplica. D, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas de un contrato que deben ejecutarse con posterioridad al pago. Por ejemplo, así sea un contrato menor y yo tengo una obligación de garantía comercial o soporte, etcétera, y el proveedor se niega a cumplir estas obligaciones, yo puedo denunciarlo ante el Tribunal de Contrataciones y ahí pues verá cuál va a ser el sustento, la justificación que tenga el proveedor. Y el tribunal verá si lo sanciona o no. Ese ya no es nuestra responsabilidad. Suscribir contratos o acuerdos marcos sin contar con inscripción vigente en el RNP o suscribir contratos por montos mayores a su capacidad libre de contratación en especialidades o categorías distintas a las autorizadas por el RNP. Inclusive, esta situación se va a dar para contratos menores, ¿no? Entonces, los proveedores tienen que estar atentos a que no tengan ningún tipo de sanción, inhabilitación, suspensión en su RNP.
y las entidades al momento de elaborar el contrato o notificar la orden de compra también tienen que verificar esa información. Literal I, contratar con el Estado, Estado impedido, conforme a ley, con independencia del régimen legal de la contratación aplicable, conforme al artículo 30. Señores, entonces tienen que ver que efectivamente, principalmente los proveedores, de repente la entidad sí va a poder verificar si está de repente sancionado por servir, por el Tribunal de Contrataciones Públicas, si está en el REDAM, en el REDERESI, en el listado de Indecopi, etcétera. ¿Eso por qué? Porque yo puedo entrar a internet y verificar, pero el proveedor tiene que saber si tiene un impedimento por causas familiares. J, ocasionar que la entidad contratante resuelva el contrato. Justamente aquí veíamos esto. Es si es que el proveedor hace que la entidad le resuelva el contrato, incluidos aquellos que se perfeccionen a través de catálogos electrónicos de acuerdo marco, siempre que dicha resolución haya sido sometida a los mecanismos de solución de controversias o haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. Entonces, aquí cada entidad va a establecer cuál es el procedimiento. En los contratos menores, por eso insisto que es importante que cada entidad tenga su directiva. Tienen que establecer cómo se va a resolver el contrato menor. De hecho, uno de los puntos de la cláusula del artículo 60, una de las cláusulas es la resolución del contrato por incumplimiento. Entonces, tiene que estar establecido cuál va a ser el procedimiento. Si te voy a mandar una carta al correo electrónico, estamos hablando de contratos menores, si te voy a mandar una carta notarial, etcétera. Cuando entre en vigencia la Pledicop o cuando sea obligatorio el uso de la Pledicop y esté con todas sus funcionalidades, va a ser mucho más sencillo porque voy a poder hacerlo a través de la Pledicop. L, presentar información inexacta a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al Registro Nacional de Proveedores, al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes o a Perú Compras. En el caso de entidades contratantes, siempre que estén relacionadas con el cumplimiento de un requerimiento, factor de evaluación o requisitos y que incidan necesaria y directamente en la obtención de una ventaja o beneficio concreto en el procedimiento de selección o en la ejecución contractual. Tratándose de información presentada ante el TCP, al RNP o al OSE, la ventaja o beneficio debe estar relacionada con el procedimiento que se sigue ante estas instancias. Entonces, el hecho de presentar una información inexacta para la obtención de una ventaja o beneficio también va a ser sancionado, inclusive en los contratos menores. Y M, presentar documentos falsos o adulterados a las entidades contratantes, al Tribunal de Contrataciones Públicas, al RNP, al OSE o a Perú Compras. Entonces, estas son las sanciones que se puede dar en el caso de contratos menores. ¿Cómo va a ser la conformidad en los contratos menores? El área usuaria es la responsable de brindar la conformidad, para lo cual tiene que verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los términos de referencia, y en el caso de bienes, realiza el respectivo control de calidad de haberse establecido el requerimiento. Podemos hacer, de repente, nos entregan un lote de comida, podemos sacar algunos productos aleatoriamente y luego mandarlos a verificar, ¿no? La conformidad se da en un plazo máximo de 7 días. Cuando ustedes lean la ley y el reglamento y diga días hábiles, obviamente se trata de días hábiles. Si dice días calendario, se trata de días calendario. Pero si solamente dice días, estamos hablando de días calendario. En este caso, la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días calendario, contabilizados desde el día siguiente de recibido el entregable, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, o si se trata de consultoría, se puede dar hasta en 20 días calendario. Y aquí hay una frase que se ha incluido, señores, bajo responsabilidad. ¿Qué implica esto? Señores, bajo responsabilidad es porque si ustedes no dan la conformidad en el plazo establecido o, de ser el caso, no emiten la observación, van a tener responsabilidad funcional, incumplimiento de funciones. Así que como áreas usuarias tienen que respetar estos plazos. De existir observaciones, la DEC las va a comunicar al contratista indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar. Lo bueno es que ahora sí me establecen quién va a comunicar al contratista.
Con la otra normativa nos decían la entidad comunica al contratista. ¿Qué implicaba ello? Que no sabían si era la DEC, si era administración, si era la gerencia, si era el área usuaria. Todo el mundo, como decimos, se tiraba la pelota y decían, ¿por qué yo? Entonces, ahora sí me establece quién va a comunicar estas observaciones al contratista, es la dependencia encargada de las contrataciones. El tema de darle las observaciones al contratista no resulta aplicable cuando los bienes, servicios y consultorías manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la entidad contratante no efectúa la recepción o no otorga la conformidad. Señores, no efectúa la recepción. Pero esto tiene que ser manifiesto. ¿Qué es manifiesto? Que es evidente, que es obvio. A ver, el almacenero no tiene por qué verificar características. El almacenero lo único que hace es decir, yo recibí tal día y el área usuaria es el que va a revisar esas características. Entonces, pero hay situaciones que son manifiestas. Por ejemplo, si yo he comprado sillas rojas y el proveedor me trae sillas azules y en la orden de compra dice sillas rojas, no necesito tener una maestría o un doctorado para determinar que no cumple las características porque eso es manifiesto, es evidente. En ese caso, sí, se podría no efectuar la recepción. La recepción conforme de la entidad contratante no obsta su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. También es importante que las áreas usuarias establezcan en su requerimiento el tiempo de responsabilidad por vicios ocultos. La DEC va a revisar la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria a fin de verificar el cumplimiento de la normativa de contratación pública en la ejecución contractual. Esta revisión no incluye la verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales o aspectos técnicos del requerimiento que corresponden al área usuaria. Finalmente, el pago. Con la anterior normativa teníamos 10 días calendario. Ahora tenemos 10 días hábiles luego de otorgada la conformidad. Además, tenemos 5 días hábiles adicionales previa justificación de la demora. En total, con la prórroga, vamos a tener 15 días hábiles. Pero, si es que hay incumplimiento, negación o demora de manera injustificada del pago al contratista que cuente con la conformidad del área usuaria, va a ser tipificado como una falta grave. Y si además el contratista acreedor inicia acciones legales en contra de la entidad por la infracción, va a ser tipificada como una falta muy grave. Así que, señores, pónganse las pilas. Tienen que pagar en el plazo oportuno. Ahora vamos a ver otra de las modalidades para las contrataciones públicas eficientes, la compra por encargo. En este caso, la entidad contratante puede encargar a otra entidad u organismo internacional la realización de las fases de actuaciones preparatorias o selección a través de un convenio. Recuerden que en la contratación pública tenemos 3 fases: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Cuando yo encargo a otra entidad, por ejemplo, yo soy la entidad A y le encargo a la entidad B para que haga la compra, la entidad B solamente hace las actuaciones preparatorias y la selección. Selecciona al proveedor y yo, entidad A, que fui la encargante, voy a firmar el contrato, voy a pagar al contratista y voy a hacer uso de los bienes, servicios u obras que me entregue. Para este convenio se requiere de los informes de sustento técnico y legal de la necesidad del encargo, así como de la existencia de los recursos presupuestarios respectivos. Además, este convenio internacional va a ser suscrito por las autoridades de la gestión administrativa de las partes, o sea, quien ocupe el más alto grado de decisión en el tema administrativo en la entidad. En la compra centralizada, aquí, por razones de importancia estratégica, complejidad o necesidad de especialización, las entidades contratantes pueden encargar a Perú Compras o a otra entidad todas las fases del proceso de contratación hasta la liquidación o pago total, en el caso de bienes, servicios u obras. Entonces, fíjense, por ejemplo, Perú Compras
haría la fase de selección, perdón, actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. ¿Cómo? ¿Perú Compras firmaría el contrato? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo se va a hacer esto? Se puede incluir inclusive la distribución de estos dentro del encargo y se debe realizar la transferencia. Yo, entidad X, le voy a pedir a Perú Compras o hemos hecho una compra centralizada con Perú Compras, yo, entidad X, le voy a transferir. Hago la transferencia presupuestaria para la compra centralizada a Perú Compras firma el contrato, paga y el proveedor me envía. Entonces, fíjense, aquí quien hace o firma el contrato es la entidad encargada en la compra centralizada. Para esta compra centralizada se requiere la descripción de la necesidad, los objetivos de la contratación y su finalidad pública, o el requerimiento preliminar. ¿Y por qué hablamos de un requerimiento preliminar? ¿Por qué? Porque este puede expresarse simplemente en base a metas de rendimiento y funcionalidades básicas. Entonces, Perú Compras, por ejemplo, va a consolidar y va a homogenizar este requerimiento. La iniciativa de compra centralizada puede ser por parte de la entidad encargante o también puede ser por parte de Perú Compras u otra entidad contratante. Y mediante resolución directoral, la DGA identifica los bienes y servicios a ser contratados. Luego tenemos la compra corporativa. ¿Cuál es la diferencia en la compra corporativa? Tenemos la compra corporativa facultativa y tenemos la compra corporativa obligatoria. Cuando es obligatoria, se encuentra a cargo de Perú Compras necesariamente. En este caso, cada entidad también va a firmar su contrato. En el otro caso, recuerden que en la compra centralizada, Perú Compras firmaba el contrato y hacía la distribución. En cambio, en la compra corporativa, cada entidad firma su contrato. 2 o más entidades contratantes pueden consolidar una contratación de bienes o servicios. ¿Y por qué? ¿Para qué hacemos una compra corporativa? Principalmente la finalidad es satisfacer sus necesidades comunes para alcanzar las condiciones más ventajosas en el mercado nacional o internacional. Compras por volumen. Si yo compro más cantidad, el precio es menor. Es por ello que se pueden hacer las compras corporativas. En el caso de las compras corporativas facultativas, a diferencia, por ejemplo, de las compras por encargo, la entidad A le encarga a la entidad B. La entidad B hace las actuaciones preparatorias, la selección, pero la entidad A es la que firma contrato. En una compra corporativa facultativa, por ejemplo, la entidad A le encarga a B, pero B hace las actuaciones preparatorias, hace la selección y también firma el contrato en la parte que le corresponde, porque la compra va a ser para las dos entidades. Esas son las diferencias que tenemos principalmente entre la compra por encargo, la compra centralizada y la compra corporativa. Son figuras que también las hemos utilizado con la anterior normativa. Ahora tenemos la compra pública de innovación. Esta compra pública de innovación parte de la identificación de una necesidad que requiere ser atendida, cuya solución no existe en el mercado, que requiere de adaptaciones, ajustes o mejoras, y que implica la incorporación de elementos innovadores. Cuando la entidad no tiene identificadas las características técnicas de una necesidad, o que porque de repente no existe en el mercado, o lo que existe en el mercado no se ajusta exactamente a lo que quiere, justamente a ello le llamamos las compras públicas de innovación. El requerimiento se define en base a la necesidad e incluye únicamente los objetivos o funcionalidades concretas que se pretendan satisfacer. No así, como ustedes pueden ver, las características técnicas precisas, porque hablamos de un requerimiento preliminar. Va a incluir de manera obligatoria la herramienta de difusión del requerimiento. Esta herramienta está en el SEACE y la utilizamos para hacer la consulta al mercado. Las entidades contratantes pueden emplear la compra pública de innovación a través de 2 tipos de procedimientos de selección. La compra pública precomercial, la CPP, y la API, la Asociación para la Innovación. La compra pública precomercial se otorga la buena pro a uno o más proveedores. ¿Por qué? Porque son los que van a elaborar el prototipo. A ver si me convence o no, qué prototipo me convence. Se puede adjudicar a más de un proveedor, hasta 5. La Asociación para la Innovación
va a comprender dos fases. En la primera fase vamos a ver la contratación del prototipo. Aquí vamos a hacer el tema de la investigación y el desarrollo, lo que vendría a ser la compra pública precomercial. Y finalmente, en la segunda fase, vamos a tener la contratación de la solución innovadora resultante de la primera fase. De esos prototipos, ¿cuál me convence más? ¿Cuál satisface la necesidad de la entidad? Y de acuerdo a ello, vamos a contratar ese prototipo, el desarrollo de ese prototipo. Y por favor, Carolina, si me puedes apoyar con la pregunta número 3. ¿Los acuerdos marco están a cargo de Perú Compras? Sí o no. Los invitamos a participar y les pido por favor las consultas del chat del Zoom, trasládenla a la herramienta preguntas y respuestas, question and answer. Unos segundos adicionales. Muy bien, cierro esta votación. Un 91% nos dice que sí, un 9% que no. Ingeniera Carletello, por favor, sus comentarios. Muchas gracias, Carolina. Nuevamente, la mayoría ha dicho la respuesta incorrecta. La respuesta correcta es no. Muchos me dirán, oye, pero los acuerdos marco están a cargo de Perú Compras. No, señores. Los catálogos electrónicos de acuerdo marco sí están a cargo de Perú Compras, pero los acuerdos marco son una modalidad de contratación pública eficiente diferente a los catálogos electrónicos de acuerdos marco. Tal vez hubiera sido adecuado que le pongan otro nombre porque esto puede generar ciertas confusiones. Y esta es una pregunta clásica de certificación de funcionarios. Entonces recuerden, los catálogos electrónicos de acuerdo marco sí están a cargo de Perú Compras, pero los acuerdos marco no están a cargo de Perú Compras. Y ahora vamos a pasar a ver por qué no están a cargo de Perú Compras. ¿Qué son los acuerdos marco? Las entidades contratantes pueden contratar bienes o servicios mediante un acuerdo marco en dos situaciones. Primero, cuando el objeto de la contratación es requerido de manera constante, pero no se puede determinar con exactitud la oportunidad de entrega o prestación durante el periodo previsto de ejecución contractual. Y la segunda condición en la que se puede dar es como parte de la planificación en materia de gestión de riesgo de desastres que desarrolla la entidad contratante en el marco del SINAGER, se determina que el objeto de la contratación puede resultar urgentemente necesario ante una situación de emergencia o desastre. Entonces, el acuerdo marco. Veamos primero el segundo punto, mediante el acuerdo marco solo se pueden adquirir bienes y servicios que no se encuentren incluidos en un catálogo electrónico de acuerdo marco gestionado por Perú Compras. El acuerdo marco va a ser gestionado por la propia entidad, no por Perú Compras. Es como si tuviéramos algo así como un catálogo electrónico de acuerdo marco, pero el administrador de ese acuerdo marco va a ser la propia entidad. En el expediente de contratación se va a adjuntar un informe técnico legal que sustente las razones por las que es necesario realizar el acuerdo marco. Tenemos en la fase de selección de proveedores, se seleccionan por lo menos 6 proveedores que van a conformar el acuerdo marco por un determinado tiempo para cada bien que nosotros necesitemos, bien o servicio. Excepcionalmente puede suscribirse el acuerdo marco con al menos 3 proveedores, siempre que la DEC sustente que por condiciones de mercado no se puede contar con 6 proveedores. Entonces, podemos utilizar 3 proveedores. Entonces, la fase de adjudicación contractual va a funcionar como un catálogo electrónico de acuerdo marco. En esta etapa, yo puedo adjudicar contratos
entre los proveedores que inicialmente yo he seleccionado, con las condiciones previstas en mi acuerdo marco. Entonces, la DGA, mediante directiva, va a establecer las disposiciones específicas para el proceso de contratación mediante el acuerdo marco. Entonces, la DGA va a establecer esta situación. Y con ello hemos terminado esta capacitación o esta videoconferencia sobre las contrataciones públicas eficientes.